El sol parecía haber sido disparado fuera del cielo. Sangraba lentamente sobre el desierto de Arizona, tiñendo las vías del tren con una luz de cobre mientras el viento arrastraba polvo sobre los huesos de una frontera moribunda. Mucho más, allá del horizonte, el calor temblaba sobre la tierra como fantasmas levantándose de tumbas poco profundas. Un hombre solitario estaba sentado junto a las vías con un revólver colgando flojamente entre sus dedos, su sombra extendida larga y delgada sobre la tierra como el recuerdo de alguien que ya estaba muerto. Si eres nuevo aquí, suscríbete al canal y toca la campana. Historias como esta merecen ser recordadas. Ellie Mercer alguna vez había cabalgado con exploradores de caballería por territorio apache, atravesando valles quemados y barrancos llenos de humo donde los hombres dejaron de rezar porque Dios había dejado de escuchar. Ahora su abrigo estaba roto en el hombro, sus botas abiertas cerca del talón, y la barba sobre su mandíbula llevaba más polvo gris que color. El revólver en su mano temblaba levemente, no por miedo, sino por agotamiento. El desierto estaba tan silencioso que podía escucharse su respiración. Ese era el peor tipo de silencio, porque el silencio le daba espacio a los recuerdos para hablar. Todavía podía escuchar a los caballos gritando. Todavía podía escuchar el crujido de los disparos, rebotando entre las paredes del cañón. Todavía podía escuchar a su hermano menor, Daniel, ahogándose en sangre bajo una carreta en llamas mientras Ellie intentaba mantenerle las entrañas dentro con manos temblorosas. Las compañías ferroviarias lo habían llamado una incursión tribal. El ejército lo había llamado desafortunado. Las tumbas lo llamaban verdad. Ellie miró fijamente el revólver. Un solo jalón del gatillo y el ruido dentro de él finalmente se detendría. El viento recorrió las vías. Un viejo letrero metálico chirrió en algún lugar cercano. Entonces, ¿verdad vas a hacerlo? La voz era pequeña. Los ojos de Ellie se entrecerraron. A unos 20 pies de distancia estaba una niña con un vestido marrón desteñido y botas demasiado grandes para sus pies. El polvo cubría sus mejillas. Rizos oscuros caían sueltos alrededor de su rostro bajo un sombrero de paja torcido. Llevaba una bolsa rota colgada al hombro y lo observaba con una calma inquietante. Sin miedo. Sin confusión. Solo unos ojos cansados, demasiado viejos para pertenecer a una niña. Ellie bajó ligeramente el revólver. No es asunto tuyo. La niña se encogió de hombros. Parece que se está convirtiendo en asunto mío. El viento levantó el borde de su vestido mientras daba un paso más cerca. No podía tener más de 8 años. Ellie frunció el ceño. ¿Dónde está tu familia? Mi mamá. ¿Y dónde está ella? Escondida. La respuesta salió rápido, demasiado rápido. Ellie la estudió con más atención ahora. Había rasguños en sus brazos, polvo fresco en sus rodillas. Había estado caminando durante horas, tal vez más. Miró más allá de ella hacia el desierto vacío. ¿Estás sola aquí afuera? Por ahora. Esa respuesta le molestó más que la primera. La niña se acercó hasta quedar junto a las vías, sus botas aplastando suavemente la grava bajo sus pies. Sus ojos se desviaron hacia el revólver en la mano de Ellie. Mi papá tenía uno como ese, dijo en voz baja. La mandíbula de Ellie se tensó. ¿Dónde está ahora? Muerto, sin lágrimas, sin temblor, solo un hecho. Como aprenden demasiado pronto los niños de la frontera, la niña volvió a mirarlo. Mi mamá está herida, dijo. Necesita ayuda. Ellie soltó una risa amarga bajo la respiración. Vacía. Elegiste al hombre equivocado para pedir ayuda. Eres el único que encontré. Hay un pueblo 10 millas al este. La matarían. Las palabras quedaron suspendidas en el aire caliente. Ellie la observó con más cuidado ahora. Notó el miedo que escondía bajo su terquedad. Notó cómo sus manos seguían apretando la correa de la bolsa. ¿Cómo te llamas? Preguntó. Rosa, Valdés. ¿Dónde está escondida tu mamá, Rosa? En la vieja misión cerca de San Aurelio. Ellie conocía el lugar, una capilla española quemada al oeste del pueblo minero.
paredes medio derrumbadas, sin agua cerca, ahora solo coyotes y vagabundos. No era lugar para una mujer herida y una niña. ¿Tienes familia allí?, preguntó. No. ¿Amigos? No. Entonces, ¿por qué quedarse? Porque la gente nos está cazando. El viento volvió a cambiar. A lo lejos, el trueno retumbó sobre las llanuras del desierto. Se estaba formando una tormenta de polvo. Ellie volvió a mirar el revólver, luego a Rosa. Deberías seguir caminando hacia el este, murmuró. Olvida que me viste. Rosa inclinó la cabeza. Por un momento simplemente lo estudió en silencio. Entonces dijo suavemente, «Usted se ve más solo que mi mamá». Las palabras golpearon más fuerte que una bala. Ellie sintió que algo se movía dolorosamente dentro de su pecho. No era enojo, no era culpa. Era algo peor. Reconocimiento. Apartó la mirada hacia el horizonte donde la tormenta de polvo se levantaba, como un muro tragándose el cielo. Había pasado años vagando de pueblo en pueblo intentando escapar de los recuerdos, pero la soledad lo seguía como una segunda sombra. Y de alguna manera esa pequeña niña había logrado verlo por completo. En menos de 5 minutos, Rosa dio un paso más cerca con cuidado. Mi mamá dice que las cosas rotas todavía sirven para algo a veces. Ellie tragó saliva con dificultad. El desierto de pronto se sintió enorme. Demasiado enorme. Como si Dios mismo lo hubiera abandonado a mitad de la creación. «¿Qué le pasó a tu madre?», preguntó en voz baja. Le dispararon. Sus ojos se alzaron rápidamente. ¿Quién? Hombres de San Aurelio. ¿Por qué? Rosa dudó. El primer miedo real apareció en su rostro. Ella sabe cosas que ellos no quieren que se digan. El trueno volvió a rugir. Más cerca ahora. Ellie se levantó lentamente de las vías, con las articulaciones rígidas por demasiados años sobre la silla de montar. Guardó el revólver bajo el abrigo y tomó la cantimplora desgastada que estaba junto a él. Rosa observó atentamente. ¿Viene?, preguntó. Él miró al oeste, hacia la tormenta que se acercaba. Luego al este, hacia las vías vacías que se extendían eternamente hacia ninguna parte. La elección de un hombre muerto. O quizás, la última oportunidad que un hombre muerto tendría alguna vez. Ellie acomodó el sombrero sobre sus ojos. Guía el camino. La niña asintió una sola vez. Juntos comenzaron a cruzar el desierto mientras la tormenta se tragaba el atardecer detrás de ellos. El polvo rodaba sobre las llanuras en enormes olas. El viento gritaba más fuerte con cada minuto que pasaba. En algún lugar profundo dentro de Ellie Mercer, debajo de toda la tristeza, la sangre y los años de arrepentimiento, algo enterrado desde hacía mucho tiempo, dio su primer débil latido en muchísimo tiempo. Esperanza. O quizás, castigo. En la frontera, esas dos cosas muchas veces se parecían demasiado. La vieja capilla parecía algo que el desierto había intentado enterrar y había fracasado. Su torre de campana agrietada se inclinaba torcida contra el cielo oscurecido por la tormenta, mientras el viento silbaba entre los arcos destruidos como susurros de hombres muertos. La mitad del techo se había derrumbado años atrás, dejando vigas de madera expuestas y ennegrecidas por un antiguo incendio. La arena se acumulaba dentro del santuario roto donde alguna vez hubo bancos, y los restos descoloridos de santos observaban desde las paredes manchadas de humo con ojos vacíos. Rosa se movió rápidamente entre las ruinas. «Está aquí», susurró. Ellie la siguió más lentamente, sus botas rechinando contra la piedra rota. Cada instinto que había aprendido durante años explorando territorios hostiles le decía que ese lugar era peligroso. Demasiado expuesto. Demasiado silencioso. El tipo de lugar donde los hombres morían. La tormenta afuera rugió más profundo, sobre el desierto. Un relámpago atravesó las vigas destrozadas del techo. Entonces Ellie lo escuchó. El clic del martillo de un revólver. «Deténgase ahí mismo». La voz sonaba áspera por la fiebre, pero firme. Ellie giró con cuidado. Una mujer estaba de pie cerca de la pared del fondo,
bajo una cruz de madera descolorida. Una mano presionaba su costado mientras la otra apuntaba un revólver Colt directamente al pecho de Ellie. El sudor oscurecía mechones de cabello negro pegados a su rostro. La sangre había empapado la venda bajo su chal. Incluso herida, se mantenía erguida como alguien que había aprendido a sobrevivir de la manera difícil. Fueron sus ojos los que llamaron su atención, agudos, inteligentes, peligrosamente alertas. No, eran los ojos de alguien esperando ser salvado. Rosa corrió hacia ella. «Mamá». El revólver de la mujer nunca se apartó de Ellie. «¿Lo trajiste aquí?», preguntó en voz baja. Ya no podía cargar agua sola. La mujer volvió a mirar a Ellie. El polvo cubría su abrigo. Su revólver colgaba bajo en la cadera. Su rostro llevaba demasiados años y muy poca paz. «¿Un vagabundo?», preguntó. «Algo parecido. ¿Del ejército?». «Ya no». «Eso significa que sí». Ellie no respondió. La respiración de la mujer se volvió irregular. La fiebre hacía temblar sus hombros a pesar de que el arma seguía firme en su mano. «Nombre», exigió. «Ellie Mercer». El reconocimiento brilló brevemente en su rostro. Pequeño, casi oculto. «Antes cabalgaba con la caballería», dijo ella. La mandíbula de Ellie se tensó al instante. «Antes. Escuché historias. La mayoría no vale la pena escucharlas». La mujer lo estudió durante otro largo momento antes de bajar ligeramente el revólver. No era confianza, solo agotamiento. «Mi nombre es Isabela Valdés». Otro relámpago iluminó el interior de la capilla destruida, revelando la sangre manchando su vestido cerca de las costillas. Ellie lo notó de inmediato. «Esa herida se está poniendo mal», murmuró. «Lo sé». ¿La limpió? «Sí». «¿Con whisky? ¿Qué otra cosa había?». Ellie suspiró en silencio y se quitó la vieja bolsa de hombro. Desde dentro sacó una pequeña lata, una aguja, tiras de tela y hierbas secas cuidadosamente envueltas en papel. Isabela entrecerró los ojos. «¿También es médico?». «No». «Entonces, ¿por qué lleva medicina? ¿Por qué he visto demasiados hombres morir lentamente?». La respuesta quedó suspendida pesadamente entre ellos. Rosa se arrodilló junto a su madre mientras Ellie se agachaba cerca. De cerca podía ver lo pálido que se había vuelto el rostro de Isabela bajo la fiebre. Su fuerza se mantenía unida únicamente por terquedad. «¿La bala atravesó?», preguntó. Rozó las costillas. «¿Quién le disparó?». Isabela dudó. Afuera, el trueno rodó sobre las montañas del desierto. Finalmente respondió. «Hombres, que trabajan para el sheriff Boone». Eli levantó la mirada bruscamente. Silas Boone. Conocía el nombre. Antiguo saqueador confederado convertido en hombre de la ley de la frontera. Mala reputación. Peor temperamento. ¿Qué hizo para que Boone la persiguiera?», preguntó Ellie. Una sonrisa amarga cruzó los labios de Isabela. «Dije la verdad». El viento rugió a través de las ventanas rotas de la capilla. Rosa permaneció sentada en silencio junto a su madre, mientras Ellie limpiaba la herida con agua de su cantimplora. Isabela hizo una mueca de dolor, pero se negó a gritar. «Hay un magnate ganadero en San Aurelio», dijo ella después de un momento. «Henry Barrett». Ellie asintió lentamente. Todos en el territorio de Arizona habían oído hablar de Barrett. Ranchos ricos, contratos ferroviarios, amigos políticos desde Tucson hasta Washington. «Está robando tierras», continuó Isabela. «Granjas mexicanas, territorio apache, cualquier lugar por donde el ferrocarril quiera pasar. Eso no es nada raro». «No», dijo ella fríamente, «pero los asesinatos normalmente se esconden mejor». Ellie la observó con atención ahora. Ella metió una mano débilmente bajo el chal y sacó unos documentos doblados atados con una cuerda de cuero. Escrituras de tierras. Registros de envíos, órdenes de compra del ejército, pagos a pistoleros contratados. Ellie frunció el ceño. ¿Qué pistoleros? Hombres que Barrett pagó para atacar asentamientos disfrazados de invasores apaches. El silencio llenó la capilla destruida.
Incluso el viento pareció detenerse. Ellie la miró fijamente. ¿Está diciendo que Barrett empezó las incursiones él mismo? Para expulsar a las familias de tierras valiosas, respondió Isabela. El miedo vacía los pueblos más rápido que las balas. Rosa bajó la mirada en silencio. Ellie sintió que el frío se extendía por su pecho a pesar del calor del desierto. Ya había visto ranchos quemados antes. Colonos muertos. Familias apaches muertas también. Siempre culpaban a la venganza. Siempre. Otra excusa para enviar más soldados, más robos de tierras, más tumbas. ¿Estás segura de esto?, preguntó en voz baja. Traducía reuniones entre funcionarios ferroviarios, líderes tribales y políticos locales, dijo Isabela. Barrett confiaba en mí porque asumía que una viuda mexicana mantendría la boca cerrada. Y no lo hizo. No. ¿Qué cambió? Los ojos de Isabela se oscurecieron. Mi esposo. Las palabras salieron más suaves ahora. Descubrió cargamentos de armas escondidos dentro de mercancía ferroviaria. Amenazó con exponerlos. Ellie ya conocía el final antes de que ella hablara de nuevo. Lo mataron frente a nuestra casa y culparon a unos bandidos. Rosa tomó la mano de su madre. La capilla quedó en silencio excepto por el trueno distante y el suave traqueteo de la madera suelta sobre sus cabezas. Ellie se concentró en ajustar la venda limpia alrededor de las costillas de Isabela. Debería descansar, murmuró. No tengo tiempo para descansar. Tiene fiebre. También tengo hombres cazando a mi hija. Entonces Ellie la miró de verdad. Notó la inteligencia detrás del agotamiento, la dignidad obstinada, la furia que llevaba como un segundo latido. Ella no solo estaba sobreviviendo, serena Danesentos negaba a rendirse, y eso era diferente. No parece una tonta, dijo Isabela en voz baja después de un momento. Depende de a quién le pregunte. Se mueve como un hombre huyendo de fantasmas. Las manos de Ellie se detuvieron brevemente sobre la venda. Las palabras golpearon demasiado cerca. Afuera, los relámpagos iluminaban el santuario destruido con destellos blancos y fríos. Los fantasmas normalmente merecen perseguirte, murmuró. Isabela lo estudió cuidadosamente. Perdió a alguien. Ellie apartó la mirada. Todos aquí afuera pierden a alguien. Eso no fue lo que dije. Sus miradas se encontraron. Algo agudo y peligroso se movió silenciosamente entre ellos entonces. No era romance, ni confianza. Era reconocimiento. 2. Personas heridas viendo las cicatrices bajo la piel del otro. Ellie rompió la mirada primero. Debería dormir, dijo con rudeza. Y usted debería irse antes de que Boone encuentre este lugar. Tal vez lo haga, pero no sonó convencido. Rosa de repente se puso de pie cerca del arco roto. El miedo apareció en su rostro. Alguien viene. Instantáneamente Ellie se levantó. Los viejos instintos regresaron rápido como un relámpago. Se acercó a la pared, destruida, y miró a través del polvo que soplaba afuera. Jinetes. Al menos 6. Siluetas oscuras moviéndose a través de la tormenta cerca de la colina distante. Armados. Rápidos. La mandíbula de Ellie se tensó. Dentro de la capilla, Isabela intentó ponerse de pie a pesar del dolor desgarrándole el costado. Necesita irse, dijo rápidamente. Tome el sendero de caballos hacia el este antes de que lo vean. Ellie siguió observando a los jinetes. La decisión inteligente era obvia. Alejarse. Irse antes de que otra guerra lo encontrara. Irse antes de que más sangre manchara sus manos. Ese había sido su plan desde el principio. Sin ataduras. Sin causas. Sin más tumbas atrás. Pero entonces escuchó la respiración asustada de Rosa detrás de él. Y a Isabela intentando ocultar el dolor mientras volvía a alcanzar su revólver. Personas rotas protegiéndose mutuamente entre las ruinas de una capilla. Olvidada, algo dentro de Ellie se retorció con fuerza. Afuera, la tormenta se tragó la última luz del día. Los jinetes se acercaban. Ellie lentamente tomó el rifle apoyado contra la pared de la capilla. La madera se sintió gastada y familiar en sus manos.
como regresar a una vida que había jurado enterrar. Revisó la recámara con calma. Luego miró de nuevo a Isabela. ¿Tiene otra salida de aquí? Los ojos de ella se entrecerraron ligeramente. ¿Se va a quedar? Ellie volvió a mirar a los jinetes acercándose y desapareciendo entre las nubes de polvo. Luego respondió en voz baja. Parece que sus problemas encontraron los míos primero. El trueno explotó sobre la capilla. El viento rugió a través de la piedra rota. Y en algún lugar más allá de la tormenta, la muerte cabalgaba cada vez más cerca bajo el oscuro cielo de Arizona. La luna se elevó sobre el cañón del diablo como una moneda de plata arrojada sobre una tumba. Su luz fría se derramaba sobre acantilados irregulares, cauces secos y senderos manchados por años de sangre y polvo de carretas. El viento se movía entre las rocas con un sonido hueco que parecía un lamento distante. Muy abajo, los coyotes aullaban hacia la oscuridad mientras 3 jinetes avanzaban más profundo en la naturaleza salvaje, huyendo de hombres que llevaban insignias de la ley en el pecho y asesinato en el corazón. Ellie Mercer cabalgaba al frente con su rifle sujeto sobre la silla. Su caballo avanzaba con cuidado por el estrecho sendero del cañón, mientras piedras sueltas caían hacia la oscuridad debajo. Detrás de él iba Isabela Valdés, pálida por la fiebre, pero lo bastante obstinada para mantenerse erguida. Rosa estaba envuelta en una manta de lana frente a su madre, medio dormida contra el pecho de Isabela mientras el viento del desierto atravesaba las paredes del cañón. Detrás de ellos, los relámpagos todavía brillaban débilmente cerca de San Aurelio. La tormenta había pasado, el peligro no. Primero seguirán el sendero del sur, murmuró Ellie en voz baja. Los hombres de Boone piensan como conductores de ganado. El camino más rápido, el menor esfuerzo. Isabela miró hacia adelante a través de la oscuridad. ¿Y usted? Aprendí hace mucho que los caminos más seguros suelen matar a la gente. La respuesta quedó suspendida entre ellos. Ellie guió los caballos más abajo dentro del cañón donde la luz de la luna apenas tocaba la piedra. El aire olía a polvo, artemisa y lluvia vieja atrapada profundamente bajo la tierra agrietada. Cada sombra parecía viva. Rosa de pronto despertó. «¿Señor Mercer?» Ellie miró ligeramente hacia atrás. «¿Sí? ¿Alguna vez mató a alguien?» La pregunta golpeó el cañón más fuerte que un disparo. Isabela miró bruscamente hacia su hija. «Rosa, ¿qué? Todo el mundo habla de matar aquí afuera». Ellie permaneció en silencio durante varios segundos. Finalmente respondió. «Sí». Rosa lo observó cuidadosamente. «¿Hombres malos? A veces. ¿Y las otras veces?» El agarre de Ellie sobre las riendas se tensó. El viento del cañón llenó el silencio por él. Rosa bajó la mirada en silencio. Los niños de la frontera aprendían cuando los adultos cargaban respuestas demasiado pesadas para decir en voz alta. Al amanecer llegaron a las ruinas de un puesto de caballería abandonado que dominaba un cauce seco. La mitad del fuerte se había derrumbado años atrás después de incursiones apaches y la retirada del ejército. Vigas quemadas todavía sobresalían de la arena como costillas rotas. Tazas de hojalata oxidadas y ruedas de carreta destrozadas yacían esparcidas bajo el polvo flotante. Ellie desmontó primero. Descansamos aquí hasta el anochecer. Isabela bajó cuidadosamente de su caballo, intentando no mostrar dolor mientras el costado herido se endurecía. «Necesita agua», dijo Ellie. «Necesito distancia entre Boone y nosotros. Se va a desangrar antes». Ella le lanzó una mirada fría. «¿Siempre es tan alegre?» «Solo cuando estoy cerca de mujeres tercas». Por primera vez, la comisura de los labios de Isabela casi sonrió. Casi Ellie lo notó de todos modos. Y eso le molestó más de lo que debería. Caminó hacia el cauce seco llevando 2 cantimploras vacías mientras Rosa lo seguía de cerca. «¿Sabe dónde hay agua?», preguntó ella. «Si escuchas lo suficiente, el desierto te lo dice». Ella frunció el ceño seriamente. «¿El desierto habla?» «No con palabras». Se arrodilló cerca de una zona de tierra agrietada donde raíces de álamos se retorcían bajo las piedras. «¿Ves eso?»,
preguntó. Rosa se agachó junto a él. Árboles sobreviviendo tanto tiempo significan que hay agua en algún lugar debajo. Le entregó un pequeño cuchillo. Excava ahí. Juntos trabajaron bajo el creciente calor de la mañana hasta que finalmente apareció tierra húmeda. El rostro de Rosa se iluminó con asombro. Es magia. Ellie soltó una risa baja. No, solo soy viejo. La niña sonrió por primera vez desde que lo había conocido. Algo extraño se calentó dentro del pecho de Ellie. No era exactamente felicidad. Era más parecido a recordar que la felicidad existía. Por la tarde el desierto se volvió brutal. Ondas de calor temblaban sobre el suelo del cañón mientras moscas zumbaban lentamente alrededor de huesos viejos cerca del fuerte abandonado. Isabela descansaba bajo una sombra parcial dentro del cuartel destruido, mientras Illy limpiaba su rifle cerca de ella. «Carga culpa como algunos hombres cargan whisky», dijo Isabela en voz baja. Illy no levantó la mirada. «Y usted estudia demasiado a la gente». Eso me mantuvo viva. El silencio se extendió. Entonces ella preguntó suavemente, ¿qué le pasó a su hermano? Ellie se quedó inmóvil. La pregunta cayó como un cuchillo entre las costillas. Afuera, el viento empujaba polvo a través de las paredes rotas. Murió durante una incursión, respondió Ellie secamente. ¿Apache? Eso fue lo que nos dijeron. ¿Y ahora? Ellie miró el rifle sobre sus piernas. Ahora ya no estoy seguro de quiénes eran los monstruos. Isabela lo observó cuidadosamente. Hay sangre en todos los lados de esta frontera, dijo ella. El ejército quema aldeas, los invasores queman ranchos, los hombres del ferrocarril pagan a ambos lados y lo llaman progreso. Ellie finalmente la miró. ¿Odia a los soldados? Odio a los hombres que esconden codicia detrás de banderas. Las palabras golpearon profundo porque Ellie alguna vez había sido exactamente ese tipo de hombre sin darse cuenta. Un explorador. Un rastreador. Una herramienta apuntada hacia cualquiera que los hombres poderosos decidieran destruir. Afuera, Rosa perseguía una lagartija entre el polvo, riendo suavemente por primera vez en días. Ese sonido hirió a Ellie de maneras que la violencia nunca había logrado. Hacia el anochecer cabalgaron más al norte dentro del Cañón del Diablo, donde los acantilados rojos se alzaban como muros de catedral sobre ellos. Buitres circulaban lentamente en el cielo. Viejos restos de carretas descansaban medio enterrados junto al sendero. Silenciosos recordatorios de viajeros que nunca terminaron de cruzar la frontera. Cerca del atardecer llegaron a un campamento, apache oculto entre álamos junto a un río estrecho. La mano de Ellie se movió de inmediato cerca de su revólver. Isabela lo notó. «Si quisieran matarnos», dijo ella en voz baja, ya habría escuchado flechas. Varios jinetes apaches se acercaron con cautela. Un guerrero mayor avanzó llevando un rifle, Winchester sobre su silla. Cicatrices cruzaban su rostro envejecido bajo ojos negros y afilados. Primero miró a Isabela, luego asintió una vez. «Hermana». Ellie frunció ligeramente el ceño. Isabela habló suavemente con el hombre en apache. El idioma fluía como agua de río en el aire del atardecer. Constante, elegante, imposible de seguir completamente para Ellie. Rosa sonrió por primera vez en todo el día y corrió hacia las mujeres junto a las fogatas. Ellie permaneció quieto junto a su caballo, forastero, soldado, hombre blanco. De pronto, sintió todo el peso feo de la historia de la frontera descansando visiblemente sobre sus hombros. El viejo guerrero apache se acercó lentamente. «Usted cabalgó con la caballería», dijo en inglés áspero. No era una pregunta. Ellie asintió una vez. El guerrero lo estudió largo rato. Recuerdo los uniformes azules. Ellie tragó saliva en silencio. La mayoría de esos recuerdos no son buenos. No. Los ojos del hombre se dirigieron hacia los acantilados distantes donde el atardecer ardía rojo sobre la piedra. «El ejército pasó por aquí hace años», dijo. Primero habló de paz. Luego llegó el fuego. Ellie apartó la mirada, porque recordaba misiones así. Quizás no en este cañón, pero sí en otros. Demasiados otros.
Finalmente el guerrero apache le extendió una bolsa de agua. Ellie dudó. Luego, la aceptó cuidadosamente, un gesto pequeño. Pero en la frontera, recibir misericordia de aquellos a quienes ayudaste a dañar pesaba más que el castigo. Esa noche las fogatas ardían bajas bajo las estrellas. Rosa dormía envuelta en mantas cerca de las mujeres mientras Ellie estaba sentado solo junto al río afilando su cuchillo. La luz de la luna brillaba sobre el agua lenta. Pasos suaves se acercaron detrás de él. Isabela se sentó cuidadosamente sobre una piedra cercana a pesar del dolor en su costado. «Podría dormir», murmuró Ellie. «Usted también». Él siguió, afilando en silencio. Después de un momento, Isabela volvió a hablar. «Antes creía que existían hombres decentes aquí afuera». Ellie soltó una débil sonrisa sin humor. «¿Y ahora?» «Ahora creo que la supervivencia devora primero la bondad». El cuchillo dejó de moverse en su mano. Los grillos cantaban cerca de la orilla. A lo lejos, un caballo resopló suavemente en la oscuridad. «Está equivocada», dijo Ellie en voz baja. «¿Lo estoy?» Entonces la miró. La luz de la luna tocaba suavemente su rostro, suavizando el agotamiento sin ocultarlo. Se veía hermosa de la misma manera peligrosa en que los desiertos se ven hermosos. Dura, herida, imposible de sobrevivir por completo. «He hecho cosas de las que no estoy orgulloso», admitió Ellie. «Cosas que los hombres decentes no deberían sobrevivir». Los ojos de Isabela se suavizaron ligeramente. «Pero sobrevivió de todos modos», susurró. «Eso no significa que lo merezca». El silencio los envolvió. Pesado, íntimo, peligroso. Por un breve instante, ninguno apartó la mirada. El aire entre ellos se sentía cargado como el desierto antes de que caiga un rayo. Entonces unos cascos distantes destrozaron la noche. Rápidos, acercándose con fuerza. Ellie se puso de pie al instante, moviendo la mano hacia su revólver. Un explorador apache emergió de la oscuridad hablando urgentemente con el viejo guerrero. El campamento entero se movió de inmediato. Rifles, tomados. Fogatas apagadas. El miedo extendiéndose rápidamente. El estómago de Ellie se tensó incluso antes de que las palabras fueran traducidas. Alguien los había traicionado. Una hora después, millas más allá cerca de la entrada del cañón, un forajido corpulento llamado Curtis Vane recibió una bolsa de monedas de plata del sheriff Silas Boone bajo la luz de las antorchas. ¿Seguro que Mercer está con ellos?, preguntó Boone. Vane escupió tabaco sobre la tierra. Lo vi yo, mismo. La expresión del sheriff se oscureció. ¿Y la mujer? Sigue viva. El sheriff montó lentamente su caballo mientras hombres armados se reunían detrás de él. El viento frío recorrió la boca del cañón. Sobre ellos, las nubes de tormenta volvieron a tragarse la luna. Boone acomodó la escopeta sobre su silla. Entonces, terminemos esto antes del amanecer. Dentro del Cañón del Diablo, Ellie observaba los acantilados oscuros que rodeaban el campamento apache mientras jinetes distantes resonaban en algún lugar más allá de los muros de piedra. La cacería los había encontrado otra vez, y esta vez la muerte cabalgaba más cerca que nunca. El fuego llegó antes del amanecer. Se extendió por el asentamiento fronterizo en olas de luz naranja, tragándose la oscuridad por completo mientras caballos aterrorizados gritaban dentro de sus corrales. Los disparos rompían el frío aire del desierto. Hombres gritaban en español e inglés. En algún lugar, la campana de una iglesia sonó desesperadamente antes de detenerse a mitad del repique, como una garganta abierta de un corte. El asentamiento de las Cruces se encontraba cerca de la frontera entre Arizona y México, donde la ley cambiaba según la dirección del viento. Comerciantes, contrabandistas, trabajadores ferroviarios y familias desplazadas llenaban sus estrechas calles de tierra entre edificios de adobe y salones desgastados por el clima. La gente llegaba allí para desaparecer, pero esa noche no quedaba ningún lugar donde esconderse.
Ellie Mercer cabalgaba con fuerza junto a Isabela y Rosa por el borde del pueblo mientras exploradores apaches se dispersaban hacia las colinas detrás de ellos. El polvo explotaba bajo los cascos galopantes. Más adelante, los habitantes corrían por las calles cargando niños y rifles mientras carretas de suministros ardían junto al puesto comercial. «Nos encontraron demasiado rápido», gritó Isabela por encima del caos. «Vane nos vendió», respondió Ellie sombríamente. Un rifle sonó desde algún lugar arriba. La madera estalló junto a la cabeza de Ellie. Abajo, los jinetes irrumpieron en un callejón estrecho justo cuando más disparos explotaban desde los techos. Los hombres del sheriff Silas Boone ya habían rodeado la mitad del asentamiento. Ellie desmontó rápidamente, arrastrando a Rosa detrás, de un abrevadero mientras las balas atravesaban las paredes de adobe cercanas. El humo se extendía por la calle llevando el amargo olor del heno quemado y la pólvora negra. Al otro lado del callejón los jinetes de Boone avanzaban lentamente entre los edificios. Ya no eran hombres de la ley. Eran cazadores. Ellie revisó su rifle con manos firmes, pero dentro de su pecho los viejos recuerdos ya comenzaban a despertar, arañando. Campamentos quemados, cargas de caballería, niños gritando entre humo. La frontera le había enseñado que la violencia se volvía más fácil cada vez que un hombre sobrevivía a ella. Ese era el verdadero peligro. No la muerte, sino acostumbrarse a ella. Ellie. Isabela estaba agachada junto a él, el revólver temblando levemente por el agotamiento. Sus oscuros ojos se clavaron en los de él. No te pierdas a ti mismo. Los disparos volvieron a retumbar cerca. Ellie asintió una vez, aunque ya no estaba seguro de saber quién era él mismo. Un caballo atravesó una carreta de suministros, más abajo en la calle, mientras los habitantes aterrorizados corrían hacia los edificios. Cerca de allí, un soldado búfalo disparaba desde un tejado hacia los hombres de Boone antes de ser arrastrado hacia atrás por los disparos de respuesta. Toda la frontera se había convertido exactamente en lo que Barrett quería. Miedo, división, caos lo bastante rentable como para construir imperios sobre tumbas. «Muévanse», ladró Ellie. Los tres corrieron por el callejón mientras las balas rebotaban contra la piedra alrededor de ellos. Rosa se aferraba con fuerza a la mano de Isabela a pesar del terror que sacudía su pequeño cuerpo. Llegaron a la parte trasera de una herrería donde varias familias asustadas se apiñaban juntas. Trabajadores mexicanos, una anciana apache, 2 obreros ferroviarios cubiertos de hollín. El miedo borraba rápidamente las diferencias cuando la muerte se acercaba lo suficiente. Afuera, hombres gritaban. Entonces, llegó la explosión. Una carreta de suministros explotó en llamas cerca del centro del pueblo, sacudiendo violentamente las ventanas. Madera ardiente cayó sobre la calle mientras los caballos escapaban presa del pánico. Ellie miró el humo elevándose hacia el cielo gris del amanecer. Boone estaba empujando a todos hacia el centro, acorralándolos. Tácticas militares. La comprensión lo heló de inmediato, porque las reconocía de algún otro lugar. Algún lugar enterrado profundamente bajo años de whisky y arrepentimiento. Un Ellie más joven cabalgando junto a oficiales de caballería por otro asentamiento aterrorizado. Otra operación de contención. Otra mentira. Su respiración se volvió lenta de repente. Una fría comprensión reptando sobre su piel. «Daniel», susurró. Isabela lo miró bruscamente. «¿Qué?» Pero antes de que Ellie pudiera responder, una risa áspera resonó afuera de la herrería. Curtis Vane. El forajido apareció cerca de la entrada con 2 hombres armados detrás de él. Bueno, se burló Vane. Mercer todavía jugando al héroe después de todos estos años. Ellie levantó el rifle al instante. Elegiste una mala noche para traicionar. Vane se encogió de hombros perezosamente. La plata vale igual sin importar quién pague. Entonces, su sonrisa se ensanchó. ¿Sabes qué es lo gracioso? Barrett, recuerda a tu hermano. Todo dentro de Ellie se congeló.
Vane escupió tabaco al suelo. Dijo que Daniel Mercer murió siendo útil. El mundo pareció estrecharse. Los disparos afuera se desvanecieron bajo el rugido de la sangre dentro de los oídos de Ellie. ¿Qué dijiste? Vane se apoyó casualmente contra la puerta. Hace años. Barrett necesitaba colonos lo bastante asustados como para suplicar protección del ejército cerca de territorio ferroviario, así que los hombres de Boone se disfrazaron de invasores apaches y atacaron caravanas. Ellie lo miró fijamente. No. Vane siguió hablando. Tu hermano simplemente tuvo la mala suerte de quedar atrapado en una. La herrería de pronto se sintió sin aire. El rostro de Daniel apareció en la mente de Ellie, riendo junto a una fogata, desangrándose bajo carretas en llamas, llamando el nombre de Ellie mientras el humo se tragaba el cielo. Todos estos años había culpado a las tribus. Se había culpado a sí mismo. Había culpado a la guerra. Pero había sido codicia. Solo codicia. Hombres fabricando odio por tierras y contratos. Las manos de Ellie temblaban violentamente alrededor del rifle. Vane lo notó. «¿Ya tienes esa mirada otra vez?», murmuró el forajido. «La misma mirada que tenías durante las masacres del cañón». Las masacres. La palabra golpeó como un rayo. De pronto Ellie ya no estaba dentro de la herrería. Estaba, de nuevo bajo banderas de caballería viendo soldados quemar hogares mientras familias aterrorizadas huían entre humo. Siguiendo órdenes. Siempre siguiendo órdenes. Su dedo se tensó lentamente sobre el gatillo. Un disparo. Vane muerto. Luego, los otros. Después Boone, después Barrett. Toda una vida de furia esperando ser liberada. Pero Isabella se colocó silenciosamente junto a él. Ellie. Su voz atravesó el ruido dentro de él. Eso es exactamente lo que ellos quieren, que estés lleno de ira. Vane volvió a reír. Señora, él ya está roto, igual que todos nosotros. Los ojos de Ellie nunca abandonaron al forajido. Debería matarte. Probablemente. Pero eso no lo traerá de vuelta, susurró Isabella. Silencio. Pesado. Doloroso. Finalmente, Ellie bajó ligeramente el rifle. La sonrisa de Vane se desvaneció un poco. Entonces de repente, ¡Mamá! La voz de Rosa gritó desde afuera. Todos giraron. En medio del caos, un caballo asustado había atravesado la cerca trasera. Ahora el humo salía del establo vecino donde el fuego de una linterna se extendía rápidamente por el heno seco. Y Rosa había desaparecido. El rostro de Isabella se volvió blanco. ¡Rosa! Ellie salió disparado hacia la calle llena de humo. Las llamas rugían sobre él mientras habitantes aterrorizados corrían ciegamente entre cenizas y polvo. El establo delante ardía ferozmente ahora, las vigas del techo crujiendo bajo el creciente calor. «¡Rosa!», gritó Ellie. No hubo respuesta. Solo fuego. Boone apareció brevemente a través del humo al otro lado de la calle, con la escopeta levantada. Por un segundo perfecto, Ellie tuvo un disparo limpio. Una bala. Terminar con todo. Terminar con Boone. Terminar con el hombre responsable de años de muerte. Ellie levantó el rifle. Entonces, el grito de una niña explotó desde dentro del establo en llamas. Todo se detuvo. Boone desapareció detrás del humo. Ellie miró las llamas devorando el edificio. Hacia la puerta colapsando hacia adentro. Hacia Rosa atrapada en algún lugar dentro. Y en ese momento la elección llegó clara como un juicio. Venganza. O amor. Ellie dejó escapar la oportunidad de matar a Boone y se lanzó al fuego. El calor lo golpeó al instante. El humo quemaba sus pulmones mientras caballos aterrorizados pateaban salvajemente contra establos destruidos. Vigas en llamas caían a su alrededor. «¡Rosa!». El llanto respondió desde más adentro. Ellie avanzó entre el humo hasta encontrarla atrapada bajo madera caída cerca de la pared trasera. Las lágrimas dejaban marcas entre el hollín sobre Ae. Su rostro,
señor Mercer. Te tengo. La viga quemó sus manos mientras la levantaba lo suficiente para que ella pudiera salir. Entonces el techo gimió sobre ellos. Demasiado tarde. Todo el establo comenzó a derrumbarse. Illy envolvió a Rosa firmemente contra su pecho y corrió a través del infierno mientras las llamas devoraban el edificio detrás de ellos. Escombros ardientes caían alrededor de sus botas. El humo los cegaba por completo. Entonces, de repente, el aire frío del amanecer. Salieron atravesando la puerta justo cuando el establo colapsaba detrás de ellos en una torre de chispas. Isabella corrió inmediatamente hacia ellos, cayendo de rodillas junto a Rosa mientras los sollozos sacudían su cuerpo agotado. Ellie retrocedió tambaleándose, tosiendo humo negro sobre la tierra. Al otro lado de la calle Boone observaba silenciosamente desde su caballo. Y por primera vez, Ellie comprendió algo importante. No había entrado en ese fuego por culpa, ni por redención, ni porque quisiera perdón. Lo había hecho porque Rosa le importaba, porque Isabella le importaba, porque en algún punto de ese brutal camino, las partes rotas dentro de él habían comenzado a aprender cómo amar otra vez. Boone pareció comprenderlo también. La expresión del sheriff se oscureció. «Mátenlos a todos», rugió. Los disparos explotaron una vez más. Jinetes apaches cargaron desde la colina norte, disparando contra el flanco de Boone, mientras los habitantes del pueblo se unían a la pelea desde los tejados y callejones. El caos devoró completamente el asentamiento. «¡Vayan!», gritó Isabella. Illy ayudó a Rosa a subir a un caballo mientras las llamas consumían más edificios detrás de ellos. El humo se extendía sobre las cruces bajo el sol naciente como si la misma frontera estuviera ardiendo viva. Juntos cabalgaron rápidamente hacia las montañas. Detrás de ellos, los jinetes de Barrett se reorganizaban entre el humo mientras Boone señalaba furiosamente hacia las siluetas que escapaban. La cacería ya no era por documentos, ni por tierras, ni por dinero. Ahora era algo personal, muy arriba sobre el asentamiento en llamas. El humo negro se retorcía hacia el cielo de la mañana mientras buitres circulaban lentamente sobre las tierras fronterizas. Y en algún lugar profundo dentro de Illy Mercer, un hombre enterrado durante años bajo la violencia finalmente entendió el terrible precio de volver a preocuparse por alguien otra vez. La nieve caía sobre las montañas como cenizas de un mundo ya quemado. La tormenta se tragaba las cumbres del norte de Arizona, en un silencio blanco mientras los pinos se doblaban bajo el viento helado. Muy abajo, la frontera del desierto desaparecía, bajo cortinas de cielo gris y escarcha flotante. En algún lugar oculto entre los acantilados se encontraba la vieja cabaña de un trampero olvidada por los mapas, olvidada por los hombres de la ley, olvidada por casi todos excepto por la gente, desesperada que ya no tenía a dónde huir. La cabaña crujía suavemente contra la tormenta. Dentro, la luz del fuego parpadeaba sobre paredes de madera ennegrecidas por la edad y el humo. Pieles de animales colgaban cerca de las vigas del techo. La nieve derretida goteaba lentamente, junto a la puerta donde botas y rifles descansaban uno al lado del otro. La tormenta afuera rugía entre las montañas, pero dentro había calor por primera vez en semanas. No seguridad. Solo calor. Ellie Mercer estaba sentado cerca del fuego afilando un cuchillo de caza mientras Rosa dormía bajo pesadas mantas en una esquina. La niña abrazaba un conejo de tela desgastado que alguien había dejado en la cabaña años atrás. Incluso dormida, permanecía cerca del sonido de la respiración de Ellie, como si confiara en ella. Eso lo asustaba más que las balas. Al otro lado de la habitación, Isabella removía una olla de estofado sobre el fuego a pesar del dolor que todavía persistía en su costado. Su fiebre finalmente había comenzado a desaparecer, aunque el agotamiento seguía marcado en su rostro, como una vieja pena. «Sigues mirando las ventanas», dijo ella en voz baja. Ellie miró hacia el vidrio cubierto de nieve. «Costumbre». «No», respondió Isabella suavemente. «Miedo». Las palabras quedaron pesadamente suspendidas en la habitación. Afuera,
El viento empujaba nieve contra las paredes de la cabaña en largas olas susurrantes. Ellie observó el fuego. Hay hombres allá abajo cazándonos. ¿Y crees que mirar tormentas cambia eso? Casi sonrió débilmente. Casi. Rosa de repente se sentó erguida bajo las mantas. ¿Ya es de mañana? No, respondió Ellie con suavidad. Vuelve a dormir. La niña se frotó los ojos. ¿Promete que no se irá? La pregunta lo golpeó inesperadamente fuerte. Ellie apartó la mirada hacia el fuego antes de responder. No me voy esta noche. Satisfecha, Rosa volvió a acurrucarse bajo las mantas. Isabela observó el intercambio en silencio. Había algo peligroso creciendo dentro de aquella cabaña. No deseo. Todavía no. Algo más lento. Algo más pesado. El tipo de cercanía que nace de sobrevivir cosas terribles juntos. Más tarde esa noche, la nieve continuó cayendo mientras Rosa dormía profundamente junto al fuego. Ellie salió bajo el pequeño techo de la entrada llevando su rifle. El frío lo golpeó al instante, lo bastante intenso como para quemarle los pulmones. Las montañas permanecían silenciosas bajo la luz de la luna y la nieve flotante. Hermosas. Despiadadas. Pasos suaves crujieron detrás de él. Isabela apareció envuelta en una manta de lana sobre los hombros. Debería descansar, murmuró, Ellie sin girarse. Usted primero. Él se apoyó contra la baranda del porche, los ojos recorriendo la oscura línea de árboles abajo. Había olvidado que las montañas podían ser tan silenciosas, susurró Isabela. El silencio nunca dura. No. Ella hizo una pausa. Nunca dura. Durante varios momentos ninguno habló. La tormenta se suavizó alrededor de ellos, los copos cayendo lentamente bajo la plateada luz lunar. Entonces Isabela hizo la pregunta de la que Ellie había pasado años huyendo. ¿Qué pasó en el cañón, Ellie? Él cerró los ojos brevemente. Ahí estaba, la herida debajo de todas las heridas. Seguí órdenes, dijo en voz baja. Esa no es toda la verdad. No. El viento atravesó los pinos debajo de ellos. La voz de Ellie se volvió más áspera. Rastreamos familias apaches por el cañón Red Creek en el 76. El mando del ejército dijo que habían estado atacando asentamientos. Tragó saliva con dificultad. Dijeron que mujeres y niños estaban escondidos entre los combatientes. Isabela escuchó en silencio. Los acorralamos cerca del amanecer, continuó Ellie. El oficial al mando ordenó disparar antes de negociar. Bajó los ojos hacia la nieve. Resultó que la mayoría no eran guerreros. Las montañas parecieron más frías de repente. Había niños, susurró Ellie. Familias. Dejó de hablar, porque algunos recuerdos nunca se vuelven más fáciles de sobrevivir en voz alta. Isabela dio un paso más cerca con cuidado. ¿Y su hermano? La mandíbula de Ellie se tensó. Daniel intentó detener a los oficiales después. Dijo que era asesinato. Una risa amarga escapó de él. 3 meses después murió durante una de las falsas incursiones de Barrett. La verdad seguía envenenándolo. Todos esos años, cargando culpa por una violencia construida sobre mentiras. Ayudé a crear el mundo que lo mató, dijo Ellie en voz baja. Esa es la verdad. La nieve comenzaba a acumularse sobre sus hombros. Durante un largo momento Isabela no dijo nada. Luego, suavemente, seguiste siendo lo bastante humano como para odiar en lo que te convertiste. Ellie la miró. Eso no lo borra. No, admitió ella. Pero los monstruos rara vez lamentan sus propios pecados. Las palabras lo golpearon más profundo de lo que el consuelo habría logrado. Dentro de la cabaña, el fuego crepitaba suavemente a través de la ventana, luz cálida derramándose sobre la oscuridad congelada. Ellie miró hacia ella, hacia Rosa durmiendo tranquilamente por primera vez desde que la conoció, hacia una vida que comenzaba a sentirse peligrosamente cercana a la esperanza. ¿Y usted? Preguntó en voz baja. Los ojos de Isabela bajaron.
Mi esposo creía que las leyes protegían a la gente decente, dijo ella. Pensaba que si la corrupción de Barrett llegaba a los funcionarios correctos, alguien la detendría. ¿Y? Lo encontraron colgado junto a nuestro granero 3 días después. El dolor tensó su voz. Los hombres de Barrett dijeron que habían sido bandidos. La nieve cayó silenciosamente entre ellos. Después de eso dejé de confiar en cualquiera, admitió Isabela. Especialmente en hombres que traían promesas. Ellie asintió lentamente. Instinto, inteligente. Pero usted entró en un establo en llamas por mi hija. Él apartó la mirada de inmediato. Eso no fue valentía. Entonces, ¿qué fue? Ellie luchó buscando la respuesta. Finalmente, se sintió como la primera cosa decente que hacía en años. Isabela lo observó en silencio bajo la nieve que seguía cayendo. La cercanía entre ellos de pronto se sintió peligrosa. No, por deseo, sino porque la intimidad entre personas rotas podía volverse más fuerte que la razón. Ella dio un paso más cerca lentamente hasta que solo unos centímetros los separaban. No sé qué futuro espera a personas como nosotros, susurró. Personas como nosotros. Una viuda mexicana perseguida por hombres poderosos, un antiguo explorador de caballería ahogándose en culpa. La sociedad de la frontera los condenaría antes de intentar comprenderlos. La voz de Ellie bajó. Tal vez la gente como nosotros no tiene futuro. Algo doloroso cruzó el rostro de Isabela entonces. No enojo, miedo. Porque una parte de ella le creía, y otra parte deseaba desesperadamente que estuviera equivocado. Dentro de la cabaña, Rosa llamó soñolienta. «Mamá». El momento se rompió suavemente. Isabela dio un paso atrás. «Debo entrar». Ellie asintió una vez, pero ninguno se movió de inmediato. La nieve siguió cayendo alrededor de Mintos y ellos mientras la luz de la luna plateaba las montañas. 2 almas heridas de piel lo bastante cerca para tocarse, demasiado asustadas para hacerlo. Cerca del amanecer, Ellie despertó abruptamente por el silencio. No silencio de montaña, un silencio equivocado. De inmediato alcanzó su rifle. La tormenta había terminado, lo que significaba que el sonido viajaba más lejos ahora. Entonces lo escuchó. Un caballo distante, otro, varios más, moviéndose cuidadosamente por la nieve debajo de la colina. Ellie cruzó rápidamente hacia la ventana. Figuras se movían, entre los árboles bajo la pálida luz de la mañana. Jinetes. La patrulla de Boone. Los habían encontrado. Detrás de él, Isabela se levantó del improvisado lecho, comprendiendo al instante la expresión en sus ojos. ¿Cuántos? Los suficientes. Rosa se sentó lentamente bajo las mantas, el miedo entrando ya en su rostro. Ellie revisó la recámara del rifle con calma. Pero dentro de él algo había cambiado durante la larga noche de invierno. Antes habría huido. Seguiría vagando. Seguiría sobreviviendo solo. Ahora la idea de abandonarlas se sentía peor que la propia muerte. Miró hacia Isabela, hacia Rosa, hacia el frágil calor que de alguna manera habían construido juntos dentro de aquella cabaña congelada. Luego volvió a mirar a los jinetes subiendo lentamente entre la nieve. Su decisión llegó en silencio, pero completa. «Ya, terminé de huir», dijo. Afuera, el amanecer extendía una fría luz dorada sobre las montañas mientras hombres armados se acercaban a través de la blancura salvaje. Y dentro de la vieja cabaña del trampero, Ellie Mercer finalmente eligió qué clase de hombre pensaba convertirse. La tormenta del desierto llegó como un juicio. Nubes negras cubrieron San Aurelio mientras un viento violento atravesaba el pueblo fronterizo, levantando espirales de polvo entre tiendas de madera y casas de adobe. Los letreros golpeaban contra las paredes de los salones. Los caballos relinchaban nerviosos dentro de sus corrales. El cielo se oscureció tanto que parecía que la noche había regresado horas antes de tiempo, y a través de esa tormenta llegó Ellie Mercer.
Cabalgaba junto a Isabela y Rosa al frente de un pequeño grupo descendiendo de las montañas. Detrás de ellos venían jinetes apaches, trabajadores mexicanos, un par de Buffalo Soldiers de las cruces y peones cansados de enterrar vecinos por las mentiras de hombres ricos. Durante años, el miedo había dividido la frontera. Ahora la verdad regresaba al pueblo cargando rifles. La gente de San Aurelio comenzó a reunirse lentamente bajo los crecientes vientos de la tormenta. Rostros aparecieron detrás de ventanas y sobre los porches. Algunos reconocieron a Isabela de inmediato, otros reconocieron los carteles de búsqueda de Boone, pero muchos reconocieron algo más: el cansancio, el hambre de que todo terminara. Ellie desmontó cerca del centro del pueblo, mientras el polvo azotaba violentamente las calles. El juzgado se alzaba adelante bajo linternas oscilantes, mientras los ayudantes del sheriff Boone corrían hacia sus armas. Entonces llegó otro sonido: cascos de caballo, pesados, rápidos. Henry Barrett apareció con hombres armados rodeándolo como lobos protegiendo a un rey moribundo. Su costoso abrigo negro se agitaba bruscamente con el viento mientras espuelas plateadas brillaban bajo los cielos oscurecidos por la tormenta. Barrett miró a Isabela con odio frío. «Debiste quedarte enterrada». Isabela dio un paso adelante, a pesar de que la tormenta tiraba de su chal. «Ya enterraste suficiente gente». Ella sostenía los documentos firmemente contra su pecho. Títulos de propiedad, registros de pagos, pruebas de ataques organizados y territorios robados, pruebas de que hombres poderosos construyeron fortunas a partir del derramamiento de sangre. La multitud se movió incómoda. Los murmullos comenzaron a extenderse. Boone entró en la calle momentos después con una escopeta sobre la silla de montar. El polvo giraba a su alrededor mientras relámpagos brillaban detrás del juzgado. «No habrá ningún juicio», gruñó Boone. Ellie avanzó lentamente. «Sí lo habrá». Boone soltó una risa áspera. «Siempre fuiste demasiado blando para esta tierra, Mercer». El insulto ya no tenía poder, porque Ellie finalmente entendía algo. La misericordia no era debilidad, no después de todo lo que había sobrevivido. Era la elección más difícil que un hombre violento podía hacer. El viento rugió a través del pueblo. El primer disparo llegó de repente. Un ayudante disparó hacia Isabela. Ellie reaccionó al instante, empujándola a un lado mientras la bala atravesaba un barril de agua detrás de ellos. El caos explotó por toda la calle. Los caballos se alzaron salvajemente. La gente corrió hacia los edificios mientras los mercenarios de Barrett abrían fuego en medio de la tormenta. La frontera explotó por última vez. Ellie disparó desde detrás de una carreta volcada mientras el trueno sacudía la tierra misma. Los Buffalo Soldiers respondían desde los tejados. Los jinetes apaches se movían entre el polvo como sombras entre destellos de relámpagos. Boone avanzó a través del caos llevando la escopeta baja junto a su costado. «Debiste morir junto a tu hermano», rugió. Las palabras golpearon como fuego, por un segundo peligroso. Ellie casi volvió a entregarse a la ira. Casi se convirtió otra vez en el hombre que la violencia quería que siguiera siendo. Pero entonces escuchó a Rosa gritando en algún lugar detrás de él. No por miedo. Estaba llamando su nombre. Ese sonido lo sostuvo con más fuerza de la que jamás podría hacerlo la venganza. Ellie salió de su cobertura y cargó contra Boone en medio de la tormenta. El sheriff disparó primero. La explosión de la escopeta atravesó el hombro de Eli, lanzándolo violentamente contra la tierra. El dolor explotó por todo su cuerpo mientras polvo y lluvia llenaban su boca. Boone avanzó lentamente para rematarlo. «Nunca perteneciste a esta tierra», se burló el sheriff. Ellie miró más allá de él por un instante, hacia Isabela abrazando a Rosa cerca de las escaleras de la iglesia, hacia los habitantes aterrorizados observando cómo la historia se quebraba a su alrededor, hacia el futuro equilibrándose sobre aquel terrible momento. Entonces Ellie volvió a ponerse de pie, sangrando, temblando, vivo. Los dos hombres chocaron, brutalmente bajo la tormenta.
Los puños golpeaban huesos mientras el viento aullaba a través de San Aurelio, como si la misma frontera lamentara la violencia sobre la que fue construida. Boone intentó sacar su revólver. Ellie lo detuvo. El sheriff se estrelló contra un poste de amarre con fuerza suficiente para partir la madera, y de repente, Ellie tenía el arma, apuntando directamente al rostro de Boone. Un extraño silencio se extendió a través de la tormenta. Incluso los jinetes restantes de Barrett dudaron. Todos observaban, esperando. Porque así era como normalmente terminaban las historias de la frontera. Otro cadáver en el polvo. Otro fantasma lleno de dolor. Boone escupió sangre al barro. «Hazlo». El dedo de Ellie descansaba sobre el gatillo. Años de culpa ardían dentro de él. La muerte de Daniel, las masacres, las mentiras, las tumbas. Cada recuerdo horrible exigía sangre. Pero entonces volvió a mirar hacia Rosa, la pequeña niña que lo encontró junto a las vías del tren esperando morir. La niña que vio humanidad dentro de un hombre roto antes de que él mismo pudiera verla. Lentamente, Ellie bajó el arma. «Responderás por esto vivo», dijo en voz baja. Boone lo miró con incredulidad. Ellie se volvió hacia la gente del pueblo reuniéndose bajo la tormenta. «Este hombre asesinó familias inocentes», gritó. «Y Barrett pagó por ello». Isabela avanzó sosteniendo los documentos en alto a pesar de la lluvia y el polvo desgarrando el aire a su alrededor. «Todo está aquí», gritó ella. «Los robos de tierras, los ataques, los asesinatos». Los murmullos se extendieron entre la multitud. Luego llegó la ira. Ira verdadera, no odio manipulado. ¿Verdad? Barrett lo comprendió al instante. Su imperio estaba derrumbándose. El magnate ganadero intentó huir hacia su caballo, pero varios peones bloquearon el camino. Trabajadores mexicanos se colocaron junto a ellos en 1900 la calle. Después jinetes apaches. Años de división se hicieron pedazos bajo una traición compartida. Barrett miró alrededor y comprendió que el dinero ya no podía salvarlo. Por una vez, el hombre poderoso estaba solo. Al amanecer, la tormenta finalmente pasó. Las calles de San Aurelio brillaban bajo la pálida salida del sol, mientras Boone permanecía atado fuera del juzgado esperando a los alguaciles federales. Los libros contables y documentos de Barrett estaban extendidos sobre mesas en el interior, mientras los habitantes se reunían en silencio, agotados e incrédulos. No hubo celebraciones. Había demasiadas tumbas para eso. Solo silencio, y el frágil comienzo de algo mejor. Ellie permanecía cerca del borde del pueblo junto a su caballo ensillado mientras el amanecer pintaba lentamente de oro el horizonte del desierto. Su hombro ardía ferozmente bajo vendas frescas. Ya había decidido irse. Hombres como él cargaban demasiada oscuridad para quedarse mucho tiempo en un solo lugar. Detrás de él llegaron suaves pasos. Rosa. La niña estaba allí, abrazando su conejo desgastado bajo la luz de la mañana. Se va. Ellie forzó una leve sonrisa. Ese era el plan. La pequeña lo miró con ojos llenos de lágrimas. Entonces dijo en voz baja: «Venga conmigo. Mi mamá lo necesita». Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier bala. Ellie miró hacia Isabela de pie cerca de ellos bajo el amanecer. El viento movía suavemente su cabello oscuro mientras el cansancio y la esperanza luchaban silenciosamente dentro de sus ojos. Por un momento ninguno habló. Entonces Isabela dijo suavemente: «Los dos lo necesitamos». El desierto quedó en silencio a su alrededor, sin disparos, sin odio, solo el viento cruzando la tierra abierta bajo una nueva mañana. Ellie miró a las dos personas que de alguna manera habían reconstruido un alma que él creía muerta desde hacía mucho tiempo, y por primera vez en muchos años, el futuro ya no parecía un castigo. Lentamente, se apartó del caballo. Rosa sonrió al instante y tomó su mano. Juntos, los tres caminaron hacia el sol naciente mientras la luz dorada se extendía sobre la inmensa frontera detrás de ellos. No completamente sanados, no totalmente perdonados, pero vivos. Y a veces, allá en el viejo oeste, eso era lo más cercano a la redención que un alma rota podía encontrar.
Esa fue mi historia. Si llegó hasta ti, dime qué sentiste. No dejes que el silencio nos entierre otra vez. Deja tus pensamientos en los comentarios y dime desde qué parte del mundo estás escuchando.